Desde el escritorio del pastor les saludamos una vez más, esperando que la gracia del Señor, su amor y su misericordia le esté cubriendo junto a su familia. Este es un tiempo glorioso. Es un tiempo donde proféticamente Dios está derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Y muchos se están convirtiendo al Señor, otros estamos ministrando su palabra y otros están viendo la gloria de Dios de diferente manera. Quiero compartir con usted una palabra de parte del Señor. ¿Le gustaría arrebatar las bendiciones? ¿Le gustaría ser una persona próspera en los caminos de Dios? ¿Cómo prosperar en el camino del Señor? Ese es el tema que voy a tratar a continuación desde el escritorio del pastor. Quiero que me acompañe usted a leer en Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. A todos nos gusta prosperar, a todos nos gusta tener, a todos nos gusta alcanzar. Y en este tiempo vemos movimientos dentro de la iglesia que promueven la prosperidad, pero no la prosperidad integral, sino que hablan de tener carros nuevos, casas nuevas, de tener dinero, de vestir como reyes y sacerdotes, porque la palabra establece que somos pueblo escogido de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Y entonces enseñan toda clase de cosas, pero muchas veces y casi siempre lo hacen desviado, distorsionando, cambiando o mal entendiendo la palabra de Dios. He aquí 4 principios para prosperar de manera integral. Porque la prosperidad de la que habla la Biblia no es una prosperidad material solamente. No es solamente tener carros, tener dinero, tener casas. No es solamente tener lo que uno quiere tener en la tierra. De hecho, la palabra de Dios advierte que no debemos hacer tesoros en la tierra. Entiéndase que nuestros corazones no deben estar puestos, nuestras mentes no deben de estar puestas en las cosas de la tierra. La prosperidad de la Biblia es una prosperidad integral. Es una prosperidad que, como dice la palabra, prosperamos en espíritu, en alma, en cuerpo, prosperamos en todas las áreas. Segunda de Crónicas 7:14 nos deja 4 principios para prosperar de manera integral. Primer principio: humillarnos. Entre una de las definiciones que da el diccionario para humillarse es rebajarse voluntariamente, llevado hasta lo que es nuestra relación con Dios. Humillarse es reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Entiéndase que estamos por debajo de Él y por ende le permitimos a Él guiarnos, dirigirnos, enseñarnos y hacemos su voluntad en todo. Humillarse es algo glorioso, porque cuando nos humillamos y estando humillados oramos al Señor, como dice el texto que leímos, entonces Dios comienza a obrar. Son 4 principios. Fíjese que no estamos hablando de pasos, porque los pasos son métodos, son formas. Los pasos son temporales, pero los principios son eternos. Los principios duran para siempre. Los principios son aplicables en cualquier hora del día, en cualquier lugar, en cualquier raza. No importa de dónde venga, no importa cómo esté, siempre funcionará porque son principios y ellos son eternos. Entonces Dios está proponiendo que oremos a Él, pero primeramente que nos humillemos a Él, que reconozcamos su grandeza, que reconozcamos que estamos por debajo de Él y sin dejar de humillarse estemos viviendo en oración. Hay personas que oran para que Dios les escuche, oran para que Dios les supla, oran para que Dios les resuelva un problema, oran para que sucedan tantas cosas en sus vidas, pero se olvidan que la oración no es pedir. Orar es abrir la puerta para que haya una comunicación constante entre Dios y usted. Orar es permitir que Dios sea quien guíe su vida, quien le hable a usted, quien le explique a usted
los propósitos, dice la Biblia, los planes, porque Dios tiene planes. Jeremías 29:11, planes para nosotros, y establece que son planes de bien y no de mal, para darnos porvenir y esperanza. Así que los principios que estamos estableciendo por la palabra de Dios para prosperar de manera íntegra es humillarse ante Dios, entiéndase, reconocer su grandeza, reconocer que Él está por encima de nosotros, y orar. Orar es abrir la puerta de la comunicación con Dios. Orar no es simplemente decir palabras. Orar es estar dispuesto para escuchar la voz de Dios. Orar es estar dispuesto para que Dios nos hable y nosotros le obedezcamos. Orar es buscar en la palabra de Dios la respuesta. Orar es estar siempre dispuesto para que Dios nos use como un canal. Orar no solamente es hablar, como ya dije. Y explica 2 de Crónicas 7:14, el tercer principio, buscar el rostro de Dios. Que mucha falta nos hace buscar el rostro del Señor. Que muchas falta nos hace convertirnos de corazón a Dios. Que muchas falta nos hace dejarnos de la religiosidad, porque la mitad de la vida que vivimos como cristianos la vivimos de manera religiosa. Creemos que porque vamos a un servicio en un templo y damos una ofrenda o damos diezmo o hacemos esto o hacemos aquello, creemos que estamos buscando el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios no es más que entender por la palabra que debemos vivir para Dios, que nuestra pasión debe ser Dios. Mateo 6:33 lo dice de esta forma: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Eso es buscar el rostro de Dios. Que la prioridad de nuestra vida, buscar a Dios prioritariamente, que el Señor sea quien nos diga qué hacer, que sea Él quien trace las pautas de nuestras vidas, y que, como dice el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu a través del apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni lo porvenir nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Yo soy su hermano y amigo, pastor Johnny Rafael Báez. Te estoy hablando desde el escritorio del pastor. Te estoy mostrando por la Biblia principios para prosperar. Es humillarse, es orar, es buscar el rostro de Dios. Y por último, el principio que tengo es el que dice aquí ahora: convertirse de sus malos caminos. Surge entonces la pregunta, pero ¿no deberíamos convertirnos de nuestros malos caminos antes que humillarnos, antes que orar, antes que hacer todas esas cosas? No, porque Dios no es un Dios religioso como nosotros. Dios no es un Dios que plantea formas para que la gente cambie. Lo que Dios está estableciendo en 2 de Crónicas 7:14 es: primero humíllate, primero tienes que reconocer quién es Dios. Primero tienes que reconocer que Él es grande y poderoso. Tienes que poner ese problema en las manos de Dios y esperar en Él. Después orar. Dice la Biblia que oremos con acción de gracia y que lo hagamos constantemente, que oremos sin cesar, que no solamente decir palabras, tener el corazón dispuesto, decirle: Señor, pon en mi corazón lo que yo he de hacer. Tu palabra dice que tú eres quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo estoy orando que tú hagas tu voluntad en mí. Eso es orar. No es solamente pedir. Luego buscar el rostro de Dios, amarlo de todo corazón, que Dios sea el centro de nuestras vidas, que Dios no sea simplemente una creencia, una motivación, sino que Él sea el eje que mueve todo y a la vez el motor que motoriza nuestras vidas. Que caminemos con Dios, que durmamos con Dios, que despertemos con Dios, que le amemos a Él, no porque nosotros le estemos amando, sino porque Él nos ha amado primeramente. Y entonces, cuando hacemos todo eso, podemos comenzar a cambiar de nuestros malos caminos. ¿Cuál es el concepto aquí? Que usted no puede hacer cambios si Dios no está obrando en usted de manera poderosa. Usted no puede hacer cambios si la palabra de Dios no está en usted. Y cuando usted busca el rostro de Dios, está leyendo su palabra, está estudiando su palabra. No lo que le dice un pastor, no lo que le dice un predicador, no lo que dicen en la televisión, sino lo que está establecido en la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que cuando usted entienda los primeros 3 principios y lo aplique a su vida de manera integral, entonces comenzará
a convertirse de sus malos caminos, usted verá que los vicios, usted verá que ese espíritu de mentira, usted verá que ese espíritu de miedo, usted verá que esa vida desastrosa que vivimos muchas veces, aún estando en la iglesia, comienza a cambiar de manera automática, porque ya los principios de Dios, los primeros tres, humillación, oración, buscar el rostro de Dios, ya están funcionando en su vida, en nuestras vidas, y entonces el cambio viene, no porque nosotros queramos cambiar para agradar a Dios, sino porque Dios, metido en nosotros, a través de su Espíritu Santo, nos guía a hacer los cambios que necesitamos. Yo soy su hermano y amigo, Pastor Johnny Rafael Báez. Desde el escritorio del pastor, te he presentado 4 principios para prosperar de manera integral. 4 principios para que Dios entonces, dice el texto, Él escuche desde el cielo, Él mire desde el cielo, Él escuche tu clamor. Y lo que quiere decir este texto es que entonces Él pondrá atención a tu oración, pondrá atención a tu necesidad. Dios se va a antojar de ti, como dice mi amigo José Casado, Pastor José Casado. Dios se va a antojar de ti. Dios va a poner su mirada en ti. Sus ángeles te visitarán. Su Espíritu Santo te acariciará. Sentirás el devenir de Dios. Sentirás la presencia de Dios sin tener que hacer nada. No tendrás que ir de rodilla, porque aún de pie Dios te estará tocando. No tendrás que pedir, porque las añadiduras de Dios te perseguirán a ti. No tendrás que tocar puertas, porque ya Dios ha abierto las puertas. Pero primeramente tienes que humillarte ante Dios, dejar el egoísmo, dejar el yoísmo, dejar de pensar en ti, para que sea Dios quien esté obrando en tu vida y viviendo en tu vida. Orar, buscar el rostro de Dios, y luego el cambio es posible y la prosperidad vendrá a consecuencia de que Dios se ha fijado en nosotros y se ha interesado en nuestras vidas, en lo que estamos haciendo y en lo que estamos esperando. Hasta la próxima, desde el escritorio del pastor. Palabras divinas, palabras que son de su palabra, no de concepto humano. Y por eso son palabras poderosas, porque establece la Biblia misma que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Bendiciones.